Traqueta. ¡El apéndice! Toma uno, primera. ¡Acción! Bienvenidos y bienvenidas a la cinta métrica Más allá del cine. Un podcast en el que hablamos de cine, entre otras cosas. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos. A continuación van a escuchar un nuevo capítulo de lo que hemos denominado el apéndice de la cinta métrica Más allá del cine. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la entrevista que nos hizo el amigo Ricardo Gil para su programa Entre Gustos y Pasiones en Radio Las Palmas. El equipo que forma la cinta métrica Más allá del cine queremos dar las gracias encarecidamente a Ricardo Gil y a todo el equipo de Entre Gustos y Pasiones por la oportunidad que nos han brindado para poder dar a conocer a los oyentes de su programa nuestro podcast y también para que nuestros seguidores puedan saber algo más sobre nosotros. Ricardo Gil presenta Entre Gustos y Pasiones. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Entre Gustos y Pasiones. Qué bueno poder hacer este contacto con todos ustedes y hacerlo a través de la sintonía de Radio Las Palmas. Vamos a hablar de otro tema que nos apasiona tremendamente en nuestro programa y que ya lo comenzamos hablando un poco de eso, porque hablamos un poquito de a quién le hubiésemos dado el premio Oscar, ¿no? En una parodia muy particular. Pero vamos a hablar de cine, pero no vamos a hablar de cine por hablar de cine, vamos a hablar de buen cine y vamos a hablar con gente que se reúne para hablar de cine y para disfrutar y hacernos disfrutar de buen cine. Queremos darle la bienvenida en la tarde de hoy a Miguel Asín, Samuel Santana, bueno, y Daniel Jiménez, que no pudo venir, pero que seguramente pues está atentísimo a lo que vamos a conversar en la tarde de hoy, porque ellos tienen un podcast espectacular en donde hablan del cine, más allá del cine, la cinta métrica. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien hallado. Hola, buenas tardes. Bien. Qué bueno que estén con nosotros en la tarde de hoy, sobre todo pues para hablar de cine. Hablar de cine, además en estos momentos en Canarias y específicamente en Gran Canaria, oye, ya es como que otra cosa, ¿no? El cine ha cobrado una dimensión distinta en las islas en los últimos tiempos. Bueno, el cine, queramos o no, es parte de nuestras vidas, ¿no? Hemos chupado tanto cine desde pequeño que el cine se ha convertido en parte esencial. ¿A quién no le gusta el cine? ¿A quién no le gusta como una parte de ocio y también como una parte también de degustar un arte, ese séptimo arte que se llama, ¿no? Uh-huh. Aparte, aquí contamos además en la ciudad con un festival de cine que está en vigor ahora mismo. Sí, que estaba celebrándose por estas fechas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes reunirse no solamente para hablar de cine, sino para compartir esas conversaciones a través de este podcast que además es súper fresco, súper simpático? Pues mira, todo esto surge durante el confinamiento, como en abril del 2020, ahora hace ya 4 años. Nos surge la necesidad de, cada uno estaba en su casa y nos surge la necesidad, de hacer algo que nos gusta, que es hablar de cine y matar el tiempo que teníamos todos sin hacer nada. Entonces, creo que fue Dani el que nos propuso en su día, oye, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos algo similar a lo que hacía, y vamos a decir palabras mayores, José Luis García, Qué grande es el cine? Siempre salvando diferencias, no somos ni José Luis García ni somos Qué grande es el cine, pero a los tres nos gustaba ese programa, y entonces dijimos, ¿por qué no vemos una película
y luego nos juntamos y hablamos de ellas y demás. Y así, bueno, pues un día tras otro, pues cada 2 o 3 días, pues teníamos tiempo de ver una película, juntarnos y hablar de esa película, comentarla, más allá de aspectos técnicos y de cuánto costó hacer esa película, cuánto costó la producción y quién eran sus grandes actores y demás, o sus directores. Nos gustaba hablar de lo que... y nos gusta hablar de lo que nos transmite la película, lo que nos hace sentir, lo que te lleva más allá del cine, ¿no? También por eso el podcast es la cinta métrica más allá del cine. Y bueno, y con el tiempo pues fuimos dándole forma a la cosa y dijimos, bueno, y estas reuniones, ¿por qué no las colgamos y hacemos un podcast y hacemos que el que quiera pueda ser partícipe de esta idea? Y así en el 2022, ¿sí?, fue cuando empezamos a esas reuniones, a grabarlas, editarlas y colgarlas en la red, en la web. Y así comenzó la historia. Sí, y así comenzó la historia. ¿Cuál fue la primera película que comentaron? La primera película, la tengo aquí, La Evasión. Ajá. Una película francesa. ¿Y por qué? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en principio? Porque yo imagino que ponerse de acuerdo 3 personas para hablar de cuál va a ser la primera, por cuál comenzamos, no debe ser tan sencillo, ¿o sí lo fue? No, sí lo fue a propuesta de esta, me parece que lo dijo Dani. ¿Ah, sí? Y venga, La Evasión, pues yo no la conozco, yo tampoco, pues venga. Y nos pusimos a La Evasión. La siguiente es una película que no tiene nada que ver, una película argentina que fue El Ciudadano Ilustre, y era un cine totalmente distinto, y así cada cita íbamos proponiendo una película distinta, porque ya digo que esto no nació como un podcast. De hecho, recuerdo el día perfecto que después de estar reuniéndonos mucho tiempo, me acuerdo que alguien de nosotros dijo: aquí hay un botón que dice grabar. Pues venga, vamos a grabarlos, a ver, y lo vamos grabando y tal. Sí, fue un proceso, ¿no? Fue un proceso hasta que un día decidimos, oye, ¿y por qué no compartimos esto y lo colgamos en la red y tal? Y ahí fue la idea del podcast, que fue a partir del 2022. Pero fíjate qué interesante, porque evidentemente no hay un solo género, ¿no?, dentro de lo que están hablando, sino que simplemente hay una propuesta de película que les pudiera interesar por alguna razón, y bueno, y ya comienza la conversación. Me llamó la atención, y se lo comentaba a Samuel en su momento, que evidentemente uno cuando los escucha y luego a lo mejor ve la película o un aspecto de la película que ustedes narran, ya la ve con otros ojos, y eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando hablaba, por ejemplo, lo de la película de La Ventana Indiscreta, ¿no?, que hablan de la iluminación y de ese calor que se vive dentro de la película, que no es el protagonista de alguna manera, ¿no?, porque no es la película que habla sobre el calor, pero que es una película que evidentemente te muestra constantemente el fastidio del calorcito que vivían los personajes y todo aquello, y que tú terminas sintiéndolo en el cine, ¿no? Como espectador, tú terminas sintiendo de alguna manera ese calor y no te das cuenta, ¿no?, de la incomodidad climática que hay. Pero cuando alguien lo comenta, uno dice, pues mira, ¿verdad que sí?, ¿no? Esos son como que los detalles interesantes que enriquecen esa segunda mirada que uno le puede ver a una película. Sí, el programa de Garci, por ejemplo, que es una de nuestras referencias, recuerdo que descubrí claramente que cuando veía el programa, descubría la película 2 veces. Una cuando la emitían y otra en el debate. En el debate que ellos hacían, descubría un montón de aspectos, ya no solo técnicos, sino también del tema y tal, que yo no había visto, no me había percatado, ¿no? Y era como un segundo visionado, que por cierto ahora nos está pasando, a mí me está pasando ahora con la cinta métrica, de ver la película que proponemos y en el momento de debatirla, claro, son 3 puntos de vista, y claro, no quiera, estamos enriqueciéndonos unos con otros, ¿no? Y eso me está pasando ahora con el programa nuestro. Sí, y además lo interesante no solamente son los aspectos técnicos, sino muchas veces los aspectos emocionales, como tú comentabas, y cómo esa técnica consigue inconscientemente hacerte sentir como si la película tiene una iluminación pues más fría, tener frío, o en este caso, como tú comentabas, La Ventana Indiscreta es una película que supuestamente está hecha en verano, y como el calor que agobia al protagonista, como el calor que agobia a los demás en una gran ciudad, que creo que es Nueva York, en la que está ambientada, ahora mismo no recuerdo, aunque es un plató, cómo esa iluminación te hace sentir emociones, ¿no? Más allá de todo lo que te pueda, como también decía Miguel, todos los aspectos técnicos que te puedan llevar a ello. Claro, y comentar sobre lo que pasa, Artemia, a mí nos pasa muchas veces que estamos viendo películas y hay películas que van muy bien y que luego tienen unos finales así como que tan inesperados.
y entonces nos quedamos así como que, ajá, espérate, ¿y esto por qué pasó? ¿No? Entonces empezamos un poco a lucubrar y cómo hubiese querido yo que terminase la película, o cómo hubiese querido, o por qué terminó de esa manera. Entonces creo que hace que la película no termine, ¿no? Definitivamente, sino que uno se lleva la película con uno y uno se encarga de terminarla o no. Sí, eso es también parte de, como decía Miguel, nos pasa a nosotros también, porque la película termina de una forma, la puedes entender o no, dependiendo del tipo de película que sea. Tú ves un final, Miguel ve otro y Dani ve otro. Entonces, esa confrontación es lo que enriquece también el programa, porque es el punto de vista de cada uno. Y también una cosa que sí quería recordarle a la gente, que siempre lo recordamos a la gente que nos escucha, y lo ponemos por escrito, lo decimos muchas veces, que les recomendamos siempre que antes de escucharnos vean las películas, porque nosotros no respetamos lo de no contar el final, no contar nada, siempre reventamos las películas siempre. Es que es como complicado, ¿no? Hablar de una película sin contar mucho, ¿no? La cinta métrica contiene spoilers. Exacto. Es así de claro. Ya, ustedes son expertos ya en spoiler y eso es importante. Por aquí. ¿Es la película Primero, sí, la vemos por separado. Ven la película por separado. Arte me preguntaba sobre si veían la película primero, y bueno, sí, evidentemente. Sí, ¿no? Nosotros, la forma nuestra de preparar lo que es el programa es cuando terminamos uno de los programas, vamos rotándonos, eso lo conservamos desde el principio. Cada programa, uno de nosotros elige cuál va a ser la película o las películas que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, ya nosotros las vemos, se lo anunciamos también, lo dejamos hablado y por escrito muchas veces en el podcast, para que la gente que nos escucha lo pueda oír, y así nos pueda ver luego a las semanas siguientes o a los 15 días, que es cuando más o menos, aunque ahora estamos 2-3 semanas. Sí, ahora estamos haciendo unas 3 semanas, cada 3 semanas cuando lo colgamos, y puedan ver también la película, y luego que nosotros la vemos en casa y luego ya compartimos los aspectos técnicos. Para unos expertos en cine y sobre todo para unos amantes del cine como ustedes, ¿cuál sería la película favorita de cada uno de ustedes? Si es que existe una. Es muy difícil. Ya imaginaba esa respuesta. Es que es muy difícil. Porque luego se juntan muchas cosas. Yo puedo decir que para mí puede ser, tirando al clásico, El apartamento de Billy Wilder, una de mis películas favoritas, pero sería injusto decir que solo esa es mi película favorita. Sería muy injusto. Sí, es como hablar del libro favorito, ¿no? Sí, que además en cada etapa de la vida como que hay una película favorita o una película que te marca, ¿no? Sí. De todos modos yo me atrevería a nombrar también una, que es El maquinista de la General. Ajá. Que la vimos en el programa, y sí es verdad que fue redescubrirla otra vez. Es una película que yo vi de pequeño, en alguna otra ocasión también la vi, y verla otra vez para el programa y después compartirla en el debate y tal, fue como redescubrir, y esa posiblemente podría ser una para mí, de las grandes películas de la historia del cine, vamos. Qué bueno, yo creo que lo importante y lo que me enganchó sobre todo de la cinta métrica cuando escuché algunos de los podcasts que ustedes tienen, es el que, más allá de que, bueno, ustedes profesionalmente sí conocen y saben del cine y tienen formación dentro del mundo del cine, hacen que realmente la película o el comentario de la película sea muy fresco, ¿no? Y sea muy actual, que no muchas veces estamos escuchando críticas o comentarios sobre una película y están hechas con un lenguaje que, para los que a lo mejor no conocemos de ese lenguaje, pues nos perdemos un poquito, y entonces uno termina diciendo, bueno, yo no entendí si la película dijeron que era buena o era mala. Sí. Porque dijeron tantas cosas extrañas que de verdad no sabía por dónde empezar. Pero en el caso de ustedes, hablan evidentemente de algunos aspectos técnicos, pero se basan fundamentalmente en lo que representa, lo que significa la película, las emociones que puede despertar una película en un momento determinado, y eso yo creo que es mucho más fácil de compartirlo con los demás. Claro. Sí, hombre, es que, por ejemplo, ahí, es que no recuerdo ahora el nombre del director, mientras estabas hablando, estaba intentando hacer el memoria y no lo recuerdo. Sé que había un director y luego muchos otros lo han copiado, director de cine, que decían que él hacía las películas que le gustaría ver en la pantalla. Uh-huh. Entonces, nosotros creo que inconscientemente o conscientemente lo que hacemos es el programa que a nosotros nos gustaría oír. Okay. O sea, pues sí, que hablen de cine de esa forma, que cuenten el cine de esa forma, que lo narren de esa forma cercana, de esa forma espontánea, digamos, sin preparar, sin grandes alardes de nada, sino bueno, que como que cualquiera
puede acercarse, puede sentarse delante del micrófono y puede contar también la historia de lo que está viendo, lo que le ha parecido la película. 3 amigos a quienes les gusta el cine, que se ponen a conversar de una película, y quien lo escucha puede ser el cuarto amigo que está allí también, sí, oyendo, riéndose, diciendo de verdad que tienen razón o no, ¿verdad? O yo pienso de esta manera o de la otra. Creo que eso es lo que por lo menos yo sentí cuando escuché por primera vez el podcast. Sí, esa es la intención un poco cuando decidimos compartirlo, ¿no? Hacerlo partícipe a que llegue al número de gente que pueda, y compartir, y que ellos también sean partícipes. Hoy en día con las redes sociales pues se presta mucho, porque claro, ya no es como era pues los medios de comunicación antes, que eran en una dirección sola. Ahora con el tema de las redes sociales es ida y vuelta, con lo cual tú publicas un podcast, pero también recibes los que deseen compartir también su opinión y nosotros en el fondo somos 3 amigos que nos gustan el cine, 3 personas normales. Quizás a lo mejor Samu tiene más formación cinematográfica, pero que es más un hobby y un gusto y una pasión. Yo pensé que iba a ser el menos normal. También es verdad. No, tampoco quería machacar, pero bueno. No, está muy bien, porque realmente es lo que nos hacen sentir a través. Claro, de lo decía eso. Por eso del lenguaje, ¿no? Que quizás el que nos oye, las personas que nos oyen dicen, bueno, que esto es un debate normal, sin palabras ni florituras ni nada, sino la visión de 3 personas, como podría ser de una cuarta, de una quinta y una sexta, ¿no? Qué bien, bueno, y evidentemente se habrán conseguido a lo largo de este tiempo gente que a lo mejor no conocen, pero que no lo conocen ustedes, pero que en un momento determinado los han conocido o les han enviado algún mensaje diciéndole lo que les ha gustado o no, o haciendo ese feedback, ¿no? Que también es sabrosito sentirlo. Sí, ¿Cómo han sido esos primeros feedback que recibieron del trabajo que estaban haciendo? Uno de los primeros fue en persona, no fue en las redes. Sí, fue en persona, sí, en el chico, Festival de Cine el Festival de Cine del año pasado, el Festival de Cine aquí Internacional de Las Palmas, pues un chico que nos había conocido a través de las redes y había visto fotos nuestras y demás, se nos acercó y nos preguntó si éramos nosotros los del podcast de cine. Entonces nos hicimos nosotros la foto con él en lugar de pues que mira, qué bien, ¿no? Famoso. Sí. el primer oyente reconocido. Sí. Bueno, pero qué bueno porque significa que lo han enganchado. Yo creo que cuando el mundo del podcast viene precisamente para eso, ¿no? Para engancharse un poco, para hacer ese seguimiento que tiene la radio, esa magia que tiene la radio, y es que estamos escuchando algo que poco a poco nos va enganchando, que se va metiendo un poquito y que nos va acompañando. Entonces yo creo que evidentemente esa compañía siempre se valora, y más todavía cuando de pronto pues somos nosotros los que elegimos lo que queremos escuchar, lo que nos gusta, el tema que nos gusta, y esa es una de las grandes ventajas que tiene el podcast. Sí, el podcast, la verdad que esa ventaja que tú dices es fundamental, porque no te limita ni el horario, ni te limita el lugar. Lo puedes escuchar pues si vas a caminar, si vas a correr, si estás haciendo de comer, si vas en la guagua, lo que tú prefieras, en el coche por la mañana, y puedes ponerlo a la hora que tú quieras, puedes poner el corte que te apetezca, luego si quieres seguir escuchándolo. Entonces creemos que este formato da mucha libertad a la hora de poder tanto hablar, porque no estás tan limitado como puede ser una radio o una televisión convencional, en la que a lo mejor tienes más que dar una forma, un estilo a la hora de comunicar, que el podcast es como más libre. Bueno, pues habrá podcast más correctos o más políticamente incorrectos. Entonces, bueno. Sí, en el mundo del podcast actualmente hay un poco de todo, ¿no? Desde gente que no debería hablar hasta gente que vale la pena realmente escucharla. Entonces, yo creo que bueno, ahí está esa democratización del mundo del podcast que es tan interesante y tan importante. Pues, oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy, Miguel Asín, Samuel Santana, bueno, Daniel Jiménez, que no está con nosotros en la tarde de hoy porque tiene compromisos laborales, ¿verdad? Pero bueno, quiero que sean ustedes los que inviten a las personas que nos están escuchando a que los escuchen, a que compartan la cinta métrica, y que bueno, y que después les comenten, oye, me gustó lo que escuché. Sí, pues bueno, mira, nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, en iVoox o iVoox, en YouTube, son donde tenemos colgados ahora mismo los podcasts, los episodios, y buscando la cinta métrica Más allá del cine.
Así es, cuando bueno, busquen, cuando se metan allí en iVoox y busquen Entre Gustos y Pasiones, inmediatamente buscan también la cinta métrica y dicen, a estos dos los tenemos que escuchar. Y luego también a través de nuestra web, de lacintamétrica.com, también puedes enlazar con el programa, y luego ya en las redes sociales, en Instagram o en X, la antigua Twitter, también tenemos ahí nuestro ratito, nuestro huequito en el que vamos comunicando algunas cositas que vamos haciendo y demás. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por compartirlo con nosotros. Además que me encanta eso, el ejemplo que están dando, ¿no? Porque yo creo que reunirse entre amigos para hacer proyectos, para hacer cosas interesantes y luego compartirlo con los demás es algo muy bonito, ¿no? Que no es fácil de encontrar, no es fácil conseguir amigos muchas veces, no es fácil conseguir amigos con aficiones también que sean afines a todos, ¿no? Y mucho más difícil a veces el poder decir, mira, no nos vamos a quedar nosotros nada más con lo que sabemos, sino que vamos a tener la generosidad de compartirlo. Eso es importantísimo, así que de verdad los felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. ¡Corten! ¡Hemos terminado! ¡Gracias a todo el mundo!